La vez pasada, el sábado pasado, mirábamos lo que era el concepto de auditoría. Hay varios conceptos, todos van sobre lo mismo. Ahí nos dice que Holmes dice que la auditoría es el examen de las demostraciones y registro administrativo, en donde el auditor observa exactitud, integridad y autenticidad de las demostraciones, registro y documentos. También está la definición de la Universidad de Harvard, que dice que la auditoría es el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar la exactitud, la veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen. Y también está otro concepto que significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional que genera una entidad confiable, veraz, oportuna, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den de la forma en que fueron planeados, que las políticas se hayan observado y respetado, que se cumpla con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias. Entonces, aquí vemos todos los conceptos de auditoría o varios conceptos de auditoría y vemos que todo va encaminado a examen, revisión de documentación, de registros contables o sea, todas tienen en común esa parte. En esencial o en una definición más sencilla podemos ver que la auditoría es la revisión o el examen a las anotaciones de los registros contables de una empresa. Entonces, para hacerlo eso, más adelante vamos a ver que hay pruebas de control, pruebas sustantivas, o sea, todos los procedimientos que se aplican para poder examinar esa información, examinar, evaluar. Y veíamos también los elementos de una auditoría, que tiene que haber independencia, porque decíamos que no tiene que haber afinidad ni consanguinidad, ni nada que pueda imposibilitarte a vos a perder independencia, es decir, que tu criterio profesional se vea influenciado y vos tengas que decir algo que no es lo correcto. Establecida se dice porque requiere una confirmación, vamos a ver las cartas compromiso, está firmada por ambas partes, entonces por eso es establecida, porque está requerida y confirmada. Hay dos personas, una persona que la solicita, que es el cliente, y quien va a efectuar la auditoría, que sería la firma de auditores, y obviamente los dos se ponen de acuerdo y firman. Es examinadora y evaluadora porque ya decimos que vas a examinar y vas a evaluar los documentos, la información contable de una empresa para encontrar debilidades o errores y también indicios de fraudes. Actividades que la integran, sus actividades se fundan en el alcance jurisdiccional que la integra. Aquí vemos que todo es un procedimiento que se debe de hacer y obviamente hay que cumplir con este procedimiento. Cuando ven las normas internacionales de auditoría, entonces ahí ve todos los lineamientos o cómo se va a hacer ese procedimiento de auditoría. Las NIAs van dando todas las pautas que se van a ir haciendo para cumplir con una auditoría de estado financiero. Es un servicio porque ya decimos, no estamos vendiendo un producto sino que es un servicio. Por eso les mencionaba que las firmas de auditores lo que venden es su imagen, su reputación con quienes han trabajado. Todo esto porque no está vendiendo un producto sino un servicio, y es ahí donde tienes que actuar con profesionalismo, con valores éticos y realizar tu trabajo de forma correcta. Intervención de la organización, lo cual confirme el alcance de la auditoría, deberá estar dirigido a toda la empresa. Entonces aquí hay un tipo de intervención porque vos como auditor en tu revisión vas a abarcar a toda la empresa de una u otra forma, desde la gerencia hasta los cargos más bajos. Entonces todo ese proceso es como intervenir. Es como cuando les decía que cuando hay un proceso de auditoría es como que
como que llegara la policía de una forma, porque llegan personas ajenas que no te conocen a vos a revisarte tu información y todo lo que has hecho en tu trabajo. Mecanismos de control y prevención implica la responsabilidad del auditor interno de formar parte del control de la organización y la atención que tendrá hacia el examen y control. Aquí vamos a ver a medida que vayamos transcurriendo en el proceso que una parte importante es el estudio, la evaluación del control interno y entonces es ver qué control tiene esa empresa sobre sus operaciones, qué control tiene sobre su contabilidad. Y entonces ahí nosotros como auditores vamos a evaluar qué tanto control hay o que si no hay ningún tipo de control o un control a medias. Entonces todo eso lo tenemos que ver como auditores. El objeto de la auditoría es reducir el riesgo de información y consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan ser utilizados por el auditor para obtener la información y comprobación necesaria. Consiste en apoyar a los miembros de la organización en relación al desempeño de sus actividades. Entonces, la auditoría te va a dar todos esos elementos para obtener información y comprobación que es necesaria para poder llevar a cabo la auditoría. Y también dice que reducir el riesgo de la información, obviamente porque al final vos vas a dar una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera y de una forma estás reduciendo el riesgo de la empresa al mostrar saldos verdaderos o saldos correctos. Las características de los auditores deben de ser profesionales en la materia, independientemente de la organización que auditen, independientes cuando llevan a cabo su trabajo con libertad y objetividad y ser imparcial. Entonces, primeramente, los auditores tienen que ser licenciados en contabilidad, tener posgrado, tener maestría. Y ya sabemos que siempre como auxiliares sí se da la oportunidad para que pasantes o recién egresados puedan iniciar en el mundo de la auditoría, pero ya cargos como supervisor de auditoría obviamente ya tienen que tener un estudio realizado y experiencia. Y aquí nos dice que la independencia es esto que te permite a vos tener trabajar con libertad y ser imparcial. Por eso es que decíamos, si está un familiar tuyo dentro de a la empresa que vas a auditar, ahí vos según el código de ética vos tenés que pedir que te cambien a otra empresa. Y porque ahí vas a perder tu independencia, vas a perder tu objetividad y tu juicio o lo que vos digas ya no va a ser imparcial, va a ser parcial porque vas a beneficiar a alguien. Los auditores puedan ser miembros de un despacho de una firma de consultoría. Es las dos formas que implicaba de trabajar. Vos como auditor podés trabajar de forma independiente a como lo hace un abogado de forma independiente o a través de una firma. Eso ya está en dependencia como vos querés trabajar o por donde veas más resultados o más ingresos económicos. Por eso dice, su mayoría el servicio de auditoría es ofrecido por un grupo, presidido por un director. Por lo general en Managua ves muchas firmas de auditoría, ves auditores ya, firmas ya grandes como Price o KPMG, pero ves a otro tipo de grupo de auditoría como Fuerte y Jarquín, están también Narciso, está BDO, está Baker Till. O sea, hay otras firmas que no tienen el nivel de KPMG, pero que van encaminadas hacia ahí. Porque ya decimos, te lo va a dar tu imagen, tu reputación, con quienes trabajas. Eso te va haciendo un nombre y eso es lo que venden una firma. Y entonces hay todas estas firmas en Managua donde vos como profesional puedes buscar una oportunidad aquí o trabajar de forma independiente. Ya sabemos que de forma independiente tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente ahí vos vas a ver qué es lo que más te conviene.
el auditor siempre deberá ver el alcance de la revisión y para esto es preciso que tenga hasta los más mínimos detalles. Entonces, el alcance se refiere al tiempo o a los procedimientos que vos vas a utilizar para poder llevar a cabo esa auditoría. Y allí, antes de realizar, digamos, ver tu alcance, tenés que tener toda esa información de la empresa, porque ya sabemos que a una empresa pequeña es menos tiempo, es menos prueba, y una empresa grande ya tenés que abarcar un montón de pruebas, necesitas más tiempo, más procedimientos, más pruebas. Entonces solo va a determinar esa información inicial que vos necesitas al principio para determinar que cuánto es el nivel de procedimiento que vas a hacer en esa empresa y después eso se va a traducir en cuánto tiempo necesitas y asimismo cuánto vas a cobrar. Eso lo vamos a ver cuando calculemos los honorarios. El auditor dice que no debe concentrarse únicamente en la revisión de una actividad determinada. Su intervención será más productiva si cubre varias actividades. Ya esto va a cómo vas a manejar tu proceso de auditoría, qué tipo de prueba vas a hacer, puedes hacer pruebas con EXA. Esto lo vamos a ver ya cuando hagamos la cédula analítica, cédulas sumarias, cuando hagamos toda la parte de procedimientos analíticos. Y después de último estaba lo que es la ética profesional. Hay un código de ética, obviamente, para los auditores, y aquí vemos que el código de ética lo parte en tres. Hay la primera sería responsabilidad hacia la sociedad. Aquí nos habla acerca de la independencia del criterio, lo que veníamos hablando, que al final el auditor debe tener un juicio profesional y un criterio libre e imparcial. La calidad de los trabajos realizados, que tiene que ver con que los profesionales tienen que ser estudiados, licenciados, tienen que tener experiencia en la preparación del auditor, igual todos los estudios, la experiencia, los reconocimientos, la responsabilidad personal. Aquí hay que tener responsabilidad, obviamente, de que si vos inicias un trabajo, lo tenés que terminar, a menos que pasen algunas condiciones que las NIA, cuando ven las NIA, lo abordan cuando un auditor se tiene que retirar de un trabajo. Pero si no existe ninguna situación que te obligue a retirarte, vos tienes que finalizar, y eso va como tu responsabilidad y tu buen nombre que estás dejando. Siempre estamos hablando que es imagen. En relación al equipo de trabajo, es secreto profesional, que todo lo que escuché, todo lo que ves dentro de la empresa, no lo puedes comentar externamente porque puedes perjudicar a esa empresa. Entonces ahí hay que ser muy prudente en cuanto a la información, porque digamos hay un robo, descubriste un robo en esa empresa, entonces no lo puedes andar comentando porque después de un robo viene una demanda policial y esa demanda policial se va a ir contra una persona. Si vos comienzas a decir a fulanito lo robó, lo van a meter preso, entonces ya esa persona, digamos, ya va a tomar otras decisiones como desaparecer. Tipo de cosas así, lo vemos a grande, pero igual, información de la propia empresa que tiene que ver, por ejemplo, con precios de productos, con proveedores, allí la puedes perjudicar en el sentido de que la competencia tenga esa información. Entonces, digamos que ningún tipo de información tiene que salir afuera, tienes que tener la confidencialidad en toda la información. Rechazo de tareas que no cumplan con el código de ética. Entonces ahí vemos y podría ser esta parte cuando vos te retiras de una auditoría, por ejemplo, que en un procedimiento de auditoría te diga el gerente de la empresa, obviemos este procedimiento, por ejemplo. Entonces ahí vos no podés hacer ese tipo de situaciones y te retiras, pero también el código de ética, por ejemplo, sería recibir coimas, sobornos, dinero por debajer a cambio de omitir algún procedimiento de auditoría. Entonces todo esto no debe de pasar porque ahí estaría ya violando el código de ética.
lealtad hacia la organización, el auditor desempeña sus funciones, no podrá realizar alguna práctica que llegue a perjudicar, es lo mismo. Nada que puede perjudicar a la empresa, ni de información, ni de una situación la puedes hacer, porque ahí estarías incumpliendo. Y la retribución económica, que tiene que ver que todo trabajo tiene que ser pagado, tiene una retribución. Y esto lo vemos desde el inicio, que cuando nosotros ofertamos un trabajo de auditoría, estamos estipulando un honorario. Entonces ahí queda bien claro que estás cobrando y que al final lo vamos a hacer mediante contrato para que esté presente un abogado. Y entonces al final, si no nos pagan, podemos demandar nuestro pago, pero ya sabemos que todo trabajo tiene que tener una compensación de dinero. Lo tiene que saber la empresa y lo tenés que saber vos, y obviamente queda acordado de cuánto va a ser el monto de la auditoría. Y por último está la responsabilidad hacia la profesión, respecto a los colegas y a la profesión. Como digo que son grupos de auditores los que andan trabajando en las diferentes empresas, entonces obviamente tiene que haber un respeto entre todo el grupo, no andar con malas palabras, pleitos, juegos de manos, nada por el estilo. Entonces hay que trabajar de forma armoniosa, cuidar las relaciones con los colaboradores que integran los grupos de trabajo, porque siempre estamos buscando la dignidad de la profesión. ¿Qué te quiere decir? Que la gente diga, los contadores son bien portados, son educados, saben trabajar en equipo, y no dejar botada a la profesión, que diga, los contadores no sirven, esto, lo otro, robo. Entonces ahí es lo que siempre se está buscando, es la dignidad de la profesión. La dignificación de la imagen a base de calidad. Esto te lo va a permitir los trabajos que vayas haciendo. Vos entregas un buen trabajo de auditoría y estás dignificando el trabajo del auditor y también tu imagen como empresa. ¿Por qué? Porque como decimos en nicaragüense, se va regando la ola de que esos trabajan bien, y entonces eso te va creando una imagen, y entonces te dan más trabajo, más trabajo. Todo lo va a determinar que vos cumplas con todos los procedimientos de auditoría, y para eso existen las NIA, que son las normas internacionales de auditoría. Si vos aplicas las NIA en todo tu proceso de trabajo, quiere decir que esa auditoría fue realizada correctamente y que vas a tener una certeza razonable al momento de juzgar, al momento de emitir una opinión acerca de esos estados financieros. Y difusión y enseñanza de conocimiento, aquí nos dice que como parte de la ética, el que sabe más le tiene que enseñar al que sabe menos. Porque, como repito, siempre en las firmas de auditoría se pueden ver, esto lo podemos constatar, como les decía con KPMG, que les da oportunidades a los alumnos que están en los últimos años de contabilidad, o a los que acaban de salir, que no tienen experiencia, para que se integren a la firma. Y entonces aquí viene un proceso de que el que saben más, los supervisores de auditoría o los encargados de auditoría, tienen que enseñarle, y el que no quiere enseñarle está incumpliendo con el código de ética, porque el código de ética demanda a que si vos sabés, tienen que enseñarle a los demás. Obviamente aquí viene otra parte fundamental, que es saber trabajar en equipo, que era lo que abordábamos en clase la otra vez. Ahora, ¿qué pasa si existe este código de ética, pero qué pasa si no se cumple? Tiene que haber algún tipo de sanción, porque así trabajamos los seres humanos. Si no hay algo que nos sancione, cada quien hace lo que quiere. Entonces, los tipos de sanciones al incumplir el código de ética está la amonestación privada, la amonestación pública, la suspensión temporal de sus derechos como socio, la expulsión y la denuncia a las autoridades competentes. Entonces aquí viene que amonestación, te voy a pasar un memorando, al tercer memorando te despido, puede ser que te suspenda por 2 días, 3 días, te expulse o te corre, o también una denuncia, porque aquí como los abogados se denuncian ante la Corte Suprema de Justicia para que le quiten el quinquenio, el sello, el protocolo, igual a nosotros los contadores nos pueden denunciar ante el Colegio de Contadores Públicos para que obviamente también le quite lo que es el quinquenio, el sello, y no puede ejercer. Entonces viene todo esto, esta parte de que tampoco es que cada quien hace lo que quiere. No, porque hay amonestaciones para incumplimiento.
O sea que la gente o tu jefe o el mismo público puede denunciarte. Entonces, esta es la parte introductoria. Con esta parte introductoria hay una asignación que no sé si ya la subieron porque yo reviso hasta después, que era aquí está. Primero, definir tu propio concepto de auditoría. Vemos que en el material hay 3 conceptos. Entonces, ahí era leerlo y hacer uno o definir uno. Y el segundo dice que Rafael Díaz, contador público, tiene pocos clientes a los que le brinda servicio de registros contables. Uno de ellos, Casapiro, ha crecido comercialmente en forma notoria y solicita un nivel de servicios que Díaz no puede proporcionarle. Díaz ha recomendado al cliente al estudio López Asociado y en recompensa le van a pagar a Díaz el 10% de los honorarios. Y si hay algunos o quienes estarán violando el código de ética. Entonces aquí usted pregunta si Rafael Díaz está violando el código de ética, si López Asociado está violando el código de ética. Uno de ellos, ninguno, los dos. En este caso están contratando a Díaz, o sea, a Díaz le ofrecen una auditoría, pero como él es independiente, él no está capacitado para hacerlo. Entonces a sus amigos les dice que la hagan y a cambio esta empresa, esta firma, le va a dar el 10% de los honorarios. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Según lo que hemos visto del código de ética, ¿están violando el código de ética Rafael Díaz o López Asociado o no? ¿Por qué? Y la tercera dice que opinión te merece una afirmación. Esta es una afirmación que alguien dio, una opinión le podemos llamar. Si en alguien confía el empresario es en el contador, pero esto no es excusa para que este profesional se preste para ocultar o alterar información en libros y defraudar a la DGI, a otras autoridades o a los acreedores. En estos casos no es válido el secreto profesional. Entonces vemos en el código de ética el secreto profesional, pueden ir a leerlo otra vez, que tiene que ver con la información que proporcionas a entidades externas o a público externo. Entonces, aquí nos dice, para la DGI, que la DGI hace un tipo de auditoría gubernamental, el Estado, ya sabemos que por ley, vos en ningún momento podés decir, no le voy a dar información a la DGI, porque si no, ya sabes que viene, te pueden hasta cerrar el negocio, te puede demandar la DGI. Entonces, en estos casos, ¿es válido o no el secreto profesional? Ustedes opinen acerca de esta opinión, a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Esa era la asignación número 1. Lo de hoy es sencillo, que el material es súper chiquito y sencillo porque son las clases o los tipos de auditoría. Aquí tenemos la auditoría externa, primero, que es la más conocida, es lo que les explicaba, que es un grupo de auditores, una firma de auditores, que es, por lo general en Nicaragua las vemos constituidas como sociedades anónimas y entonces que prestan sus servicios externamente a una empresa. Entonces esta auditoría externa es lo que vemos en la clase de auditoría 1, 2 y 3. Entonces es la auditoría que hace una firma de auditoría a una empresa. En auditoría interna, que es una clase que ustedes van a ver al final, entonces la palabra interno dice que es alguien dentro de la empresa, entonces es un cargo más dentro de la empresa, está en la estructura organizativa y como un trabajador más está haciendo operaciones de examinar y evaluar, que es una auditoría diario en la empresa, y entonces diario está viendo cómo está el funcionamiento, que si hay debilidades, que si hay errores, y ahí mismo está dando posibles soluciones a los problemas, le está dando el seguimiento oportuno. Por eso es muy importante en la práctica tener un auditor interno. Entonces la auditoría externa nos viene la palabra fuera de la empresa por una firma de auditores, principalmente auditoría interna. La palabra interna es dentro de la empresa, es un trabajador más con funciones de auditoría. La auditoría operacional
como su nombre lo indica, es la auditoría a las operaciones. No tiene que ver con estado financiero, con monto, sino con procedimiento. Entonces, nos dice para la eficacia o la eficiencia de las operaciones. Por ejemplo, vos vas a ver en un banco una auditoría operacional sobre, por ejemplo, los cajeros. Cómo funciona la parte de caja. De cuánto determinás que un cajero va a atender a cada cliente. O sea, si vos decís, tiene máximo 15 minutos para atender a cada cliente. Entonces, todo esto es lo que ves durante una auditoría profesional. Por ejemplo, en este caso, que cada cajero cumpla con el tiempo estipulado. Entonces, no tiene que ver nada con registros contables, sino que tiene que ver con operaciones dentro de una empresa y así sucesivamente. Cada operación que haga la empresa se puede auditar. Está la auditoría de sistemas especiales que tiene que ver con, ya sabemos que ahora las contabilidades se llevan por medio de sistemas contables computarizados que son software. Entonces, vos puedes hacer una auditoría al software, a las computadoras, para ver cómo está trabajando, que si es factible, que si necesitas un nuevo software. Entonces tiene que ver con esto y estas auditorías obviamente las tiene que hacer un ingeniero en sistema, un profesional de una de estas áreas, porque nosotros los contadores no estamos facultados para hacer este tipo de auditoría. La auditoría pública o gubernamental es la auditoría que se lleva o que se hace a las diferentes instituciones del gobierno y entonces aquí en Nicaragua las hace la Contraloría General de la República. En la Contraloría están todos los grupos de auditores que van para cada una de las alcaldías, para cada uno de los ministerios. Entonces aquí vamos a ver que las mías nos dicen que se pueden utilizar tanto para empresa privada como para empresa pública, con algunos cambios. Ya sabemos que las instituciones del sector público por lo general manejan fondos públicos, hay ciertas leyes que las afectan, entonces ahí hay que darle un tratamiento diferente, pero obviamente en Nicaragua ya sabemos que la auditoría pública la realiza la Contraloría General de la República. La auditoría integral tiene que ver con la palabra integral, con toda la empresa, con la operación y con la información financiera. Entonces va a abarcar todo, va a examinar todo, la información financiera, la estructura de la empresa, el control interno, el cumplimiento de leyes, para dar una visión global, digamos en otras palabras, una auditoría completa. Después está la auditoría forense, que es para revisar un fraude. O sea, ya vos te das cuenta, hay una auditoría integral, pongámoslo, una auditoría financiera. Y esos auditores descubren un fraude. Entonces ahí viene una auditoría forense que va a estar encaminada en descubrir ese fraude, cómo ocurrió. Digamos que va siempre sobre eso, por un fraude que ya hay conocimiento. La auditoría fiscal, que tiene que ver con la auditoría de los impuestos, y aquí en Nicaragua la realiza la Dirección General de Ingresos, que es la DGI, para ver si las empresas están cumpliendo con todos sus impuestos, si están declarando, si están pagando. Entonces, es sobre impuestos y la realiza la DGI. La auditoría financiera sería la auditoría enfocada solamente en los estados financieros de la empresa. La auditoría de recursos humanos puede ser un tipo de auditoría operativa. Y aquí vas a ver todos los procedimientos que hace la empresa, como el reclutamiento, la selección de personal, todo lo que se hace en recursos humanos, las planillas. Toda esa parte solo va a ir enfocada en la parte de recursos humanos. Y la auditoría ambiental, que hay empresas como, por ejemplo, los mataderos, que tienen que cumplir con ciertos registros ante instituciones ambientales, y entonces el auditor solo va a ver si cumplen con eso que le exige la ley de medio ambiente que deben de tener, como por ejemplo los desechos. ¿Cómo se aborda la parte de desechos? Y porque ya sabemos que ahí tienen que haber pilas sépticas, qué sé yo.
todo eso que te exigen las instituciones que regulan el medio ambiente como Marena, u otras, y entonces vos como auditor vas a ir a ver que si la empresa está cumpliendo con todo eso. Obviamente cuando un tipo de empresa de este tipo incumple, tiene sus sanciones también. Entonces, hoy era solo ver los tipos de auditoría, pero también hay una nueva asignación. La nueva asignación tiene que ver con el código de ética. Entonces siempre tienen para esto reforzar el material 1, irlo a leer. Y nos dice que para los casos que se detallan a continuación, reconocer falta de independencia aparente del auditor, analizando el código de ética. Vas a identificar si en cada caso hay o no hay independencia y después la vamos a discutir en clases. Obviamente pueden poner ahí si hay o no hay y un párrafito chiquito de una opinión de por qué considera. La primera es que contador público, CP, contador público. José Sumerio se desempeñó hasta el 31 de octubre de 2017 como gerente administrativo de Estancia La Tropilla. Esta empresa posee 40% de frigorífico Toro y también 75% del ganado que faena. Al 31 de diciembre, fecha de cierre del ejercicio, Sumerio es contratado por la mencionada compañía como auditor para examinar y opinar acerca de sus estados contables. Entonces ahí van a ver esa relación que hay y a ver si este José Sumerio tiene independencia o no tiene independencia en el trabajo de auditoría. La segunda es que Televin, esa empresa es de propiedad de los señores Serafín y Eleuterio, quienes poseen el 50% de capital cada uno. Dado que necesitan que sus estados contables sean dictaminados por contador público, contratan a Miguel Povero, que es hijo de un primo hermano de ambos. Entonces ahí van a ver si hay independencia o no. El C dice que Multicable es una empresa de televisión por cable de una ciudad del interior del país, cuyo capital está distribuido entre 7 accionistas. El directorio está integrado por 5 componentes, todos accionistas, debido a que los accionistas pretendían que la información patrimonial y económica de la empresa no fuese conocida por personas ajenas, deciden contratar como responsable de la información contable al hijo de uno de los directores. Asimismo, los 2 accionistas que no son directores poseen el 1% del capital suscrito, son contadores públicos y ejercerán por decisión de la asamblea la función de síndico y de auditor externo. En el D dice que el contador Hugo Cuenta posee un pequeño estudio profesional que entre otras actividades se dedica a llevar contabilidad de terceros. Mundo le encarga el registro contable de sus operaciones, la confección del borrador de los estados contables y la auditoría externa anual, emitiendo el correspondiente dictamen. Antes de emitir los estados contables definitivos, este contador discute con el directorio esos documentos y tiene la precaución de que quede asentada en un acta de directorio la correspondiente aprobación. El contador no realiza funciones de dirección, gerencia o administración. El siguiente dice que el contador José Verde ha celebrado un contrato de auditoría por el cual dictaminará los estados contables anuales de Tren S.A. Por ese trabajo recibirá honorarios calculados a razón del 30% de las utilidades de la empresa. En la F dice que situación similar a la anterior, excepto en lo concerniente a la remuneración. Esta se fija en función a las horas trabajadas, a una tasa de 100 por hora. Y el contador ha aceptado el pedido de la empresa de emitir en lo posible un informe sin salvedades. En el G dice que el contador público Bruno Jiménez es asociado de la Asociación Civil Estímulo al Estudio, que cierra su ejercicio el 30 de junio. El Consejo Directivo de la asociación le propone la auditoría externa de los estados contables a esa fecha y Jiménez acepta la proposición. El contador público Héctor Quito, el último, dice que es socio de la firma Quito, Paz y Asociados, Contadores Públicos,
como socio de esa firma tiene a su cargo la auditoría de ENOVI y debe dictaminar sus estados contables al 31 de diciembre de 2018. El señor Paz es propietario del 25% de las acciones de ENOVI. Entonces, en cada uno de esos casitos hay que dictaminar si hay independencia o no hay independencia por parte del auditor y elaborarlo con el código de ética que lo tenemos en el material número 1. Después en clase, cuando lleguemos, podemos discutir o lo discutimos en clase virtual porque queda el sábado 10 es virtual, no es presencial. ¿Tenés pregunta, Karen? No, profe, estoy más que clara. Ya hice la actividad. Ya hice la primera actividad y me la califica. ¿Ya la subiste? Sí, la subí el jueves. Bueno. Se perdieron tus compañeros, deben de estar en el mar ya. Desgracia. Nadie está en clase. Sí. Eso no es nada, si no recibimos en ninguna clase hasta ahorita. De verdad. Seguro se durmieron. Ese veneno. Yo estoy desde las 8, ya no tengo voz. Desde las 8. Sí, parecen los testigos de Jehová, usted. Yo creí que estaba predicando más bien. Qué mala. Entonces hasta ahí llegamos, Karen. Gracias por recibir la clase. Dele pues. Por estar solo yo. Dele Sí, pues. tenés puntos. Sí, tengo puntos, acuérdese. Buenas tardes.